Listo, nos vamos de frente. Buenas noches a todos. A la carpeta donde nos hemos quedado. ¿Ya? Para una vez ya cerrar el tema de diseño avanzado de clases y poder cerrar este tópico. Entonces, vámonos a la última parte. Estamos por aquí, creo ya. Acá, claro. Esto estamos viendo, cómo lo referenciamos. ¿Ya? Ok. Ahora déjeme ver. Acá, static nested class. Claro. Habíamos visto esta parte y aquí nos habíamos quedado. Los static nested class, ¿no? Y nos faltaba este cachito, hermano, ya para acabar. ¿Ya? Entonces vamos a terminar y vamos a ver rápidamente este tema, para que ya acabemos diseño avanzado. Uy, cuidado, cuidado. Se metió el audio. Ya. Ya, chicos, entonces, buenas noches a todos. Listo, empezamos, ¿ah? Empezamos. El nombre de la clase debe ser usado para referirse a la clase static nested, dice. O sea, es una clase dentro de otra clase, pero que es estática, ¿ya? Puedes marcarla como privada protected, dice. La clase envolvente, o sea, la clase que la engloba, ¿no? Hace referencia a los campos y métodos de la clase static interna, ¿ya? Dice, puede hacer referencia a los campos y métodos de la clase static, ¿ya? Vamos avanzando. Entonces encontramos aquí justamente lo que les decía, ¿no? Es una clase estática, miren, dentro de una clase anfitriona, ¿ya? Y en el método main estamos instanciando la clase estática. Todo muy bien, porque un método estático puede instanciar directo, ¿no? Y puedes acceder, miren, a su price, ¿ya? A su price. Porque estás dentro de la clase envolvente, ¿ya? Eso es lo que dice la regla, ¿no? La regla dice acá, la clase envolvente puede hacer referencia a los campos y métodos de la clase estática, conforme, ¿no? Acá está. ¿Ok? Ahorita voy a cerrar aquí. Y vamos a... ¿Ok? Entonces, ese es static. Después teníamos lo de las clases locales, pero esta no era una clase que está dentro de otra clase, era una clase que está dentro de un método, ¿no? Dentro de un método. Por lo tanto, esa clase no va a existir hasta que el método se llame o sea invocado. Y sale de alcance cuando el método termina, porque está dentro de un método, ¿no? Entonces ahí muere también esa clase. Solo puede crear instancias dentro del método. Y esas instancias pueden ser retornadas desde el método. También pueden ser retornadas del método. Y estas clases también pueden ser declaradas en constructores e inicializadores. Ah, miren, esta parte es interesante, ¿no? También se pueden declarar en constructores e inicializadores. ¿Se acuerdan? De instancia. No tiene modificador de acceso porque acuérdate que cuando estás dentro de un método tú no puedes usar protected, public, ¿no? Private, ¿no? Estás dentro de un método. Así que por eso no tiene modificador de acceso. Es otra forma de poder ubicarlo. Pero si está dentro de un método sí puede ser final y sí puede ser abstract. Acuérdate. Y tiene acceso a todos los campos y métodos de la clase envolvente, pero cuando está en un método de instancia, ¿no? Y pueden acceder a variables locales final o efectivamente final, ¿ya? Eso desde ahí con eso van a jugar seguro. Y acá tenemos print number. Miren, longitud 5, privado. Meto calcular y acá pone una variable final 20. ¿No? Está bien, o sea, aquí ya no le puedo cambiar de valor. Pero aquí dentro aquí era una clase, ¿no? Miren. Entonces, en el multiply, él está accediendo a len, que por si acaso está aquí, variable de distancia, y está accediendo a width, que es variable local del método. Miren, accede a lo que está en el método y accede a lo que, disculpen, voy a quitarle el waiting list, ¿ya? Porque si no se queda la gente esperando. Ya.
¿Qué les pareció? Puede acceder a la variable instancia, puede acceder a la variable local. ¿Ya? Acá lo instancia, new calculator multiply, pero está dentro del método. Dentro del método. ¿Eh? O sea, lo puede invocar, pero mientras esté dentro del método. Acá, por ejemplo, creó print numbers y llamó el método calculate. Está bien porque es el método que está, le pertenece a él. Y ya él internamente llamará a la clase local y todo. ¿Ya? Entonces, esa es una clase local. Acá vemos un caso en el que no funciona. ¿Por qué? Miren, yo ya sé que esto es una variable final. Entonces, no le puedo cambiar de valor. Pero acá vemos una clase local que está dentro de un método. Está usando len. Todo bien con len. With también todo bien con with. Ah, no, con with no. Con hey sí, porque hey vale 2. With vale 10, pero acá with le cambia el valor. Este es el que va a dar el problema. ¿Por qué? Porque la teoría dice que la variable tiene que ser final, o sea, puede llamar una variable que es final, o efectivamente final. Miren, voy a pararme un rato en este término efectivamente final, efectivamente final. Porque yo también me confundí al comienzo. ¿Qué es esto de efectivamente final? Ya, pero la forma más simple para acordarme fue, efectivamente final es una variable que aunque no diga final, es como si lo tuviera. Entonces se comporta como si fuera final. Esto no está, pero imagínate que lo tiene. Entonces yo no puedo hacer esto, pero no. Perdón, aquí, a with. Yo no puedo hacer esto, pues. Porque si ya le di valor, ¿cómo le cambio? Entonces la teoría dice, mientras la variable sea final o efectivamente final, él la puede usar. La clase local la puede usar. Pero si no es efectivamente final, como es el caso with, que aquí vemos que tiene como 2 asignaciones, entonces ahí no compila. ¿Ya? Entonces no es complicado, solamente que hay que acordarnos de que tiene que ser efectivamente final. Si usted se descuida en eso del efectivamente final, ya no funciona. ¿Ok? Entonces vamos avanzando y llegamos a la 91. Clases anónimas. Estas clases son interesantes, llaman un poco a confusión también al comienzo, porque son clases sin nombre, que no tienen su propio archivo, ¿no? Y que están dentro de un método. Por ejemplo, miren, esta clase es abstracta. Está y es una clase Einer Abstract. O sea, ¿no? O sea, su hijo tiene que estar aquí. ¿Ya? Entonces, en este método, él ha creado un new llave. ¿Ya? Entonces, yo cuando también empecé en Java decía, pero total, las clases abstractas no se pueden instanciar. Y yo me confundía, ¿no? Decía, pero ahí no lo está instanciando. Y hasta que ya me explicaron, no, que no lo está instanciando, lo que está haciendo es creando un cuerpo de la supuesta clase abstracta, pero realmente esto de aquí es como si fuera la implementación de una clase que no sabemos cómo se llama, que implementa o que hereda de Cell Today Only, que es abstracto. Por eso, como no sabes qué nombre tiene, se le llama clases anónimas. ¿Ya? Entonces, puede ser abstracta, puede ser interfase, y lo que generes ahí es anónimo. Y ahí mismo te pide que implementes ese método. O sea, no lo puedes declarar así, new, Cell Today Only, llave. Tienes que inmediatamente implementar también el método acá. Y retornar 3, ¿no? Ahí dice retorno 3. Ya, entonces, cuando tú dices retorno base price, que vendría a ser este de acá, menos el valor que me da el punto $off, ¿no? O sea, está llamando al valor al 3, ¿no? Esta es una clase anónima, ¿ya? Entonces, no tiene su archivo, ¿no? Pareciera que esta instancia es la abstracta o la interfase, pero ahí te obliga ahí mismo en esas llaves implementar el método abstracto, ¿ya? Esa es la clase anónima, ¿ya? Al comienzo es un poco complicado, ¿no? Pero después ya uno la va agarrando y de ahí ya vienen, por ejemplo, esto de los lambda, ¿no? También. Esto fue como nuestro predecesor de lambda, las clases anónimas.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá mismo, ¿eh? Pero este es interfase. Entonces, si es interfase, acuérdate que sus métodos son públicos. Por eso acá estás obligado a que diga público. ¿Qué pasaría si no dice público? Error, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes que acordarte, ¿ah? En las interfaces los métodos son públicos. Si no por sobreescritura, no va a funcionar. Entonces, las clases anónimas se pueden aplicar a clases abstractas o a interfaces, ¿ya? Que pareciera que instancias, como te digo, la interfaz o la clase abstracta, pero ahí mismo declaras el cuerpo y lo recibes, ¿no? Como ves aquí en una variable, ¿no? Entonces, eso es importante porque, de esta manera, él tiene una instancia anónima de la interfaz y lo puedes usar ya sin problemas, ¿no? Esas son las clases anónimas. Ahora, tú también puedes tener una clase anónima fuera del cuerpo de un método, porque acá hemos visto ejemplos que están dentro de un método. Pero miren cómo acá, él define una interfase y aquí crea una clase anónima de esa interfase. Miren, new climbing, sino que como la interfase no tiene métodos, la, la instancia a partir de la clase anónima también está sin métodos, ¿no? Esa es la clase anónima. Entonces, yo creo que esta es la única que veo como que raya al comienzo. Cuando uno recién empieza con Java, dice, caramba, ¿qué es esto? ¿No? Total, no se no que las interfaces y las instancias no se, clases abstractas no se instancian, pero que tú estás creando es una clase anónima. ¿Ya? Ese es realmente ahí el asunto. Entonces, llegamos a este cuadro, ¿no? Modificadores de acceso, las signers, pueden usar todas. ¿Ya? Iners que no son estáticas. ¿Ya? Pueden ser abstractas y finales. En el caso de las estáticas, también, todos, sí, sí. En caso de locales, o sea, que están dentro de un método, no hay modificador de acceso. Por eso dice none, pero sí puede ser abstracto y final. Y en el caso de las anónimas, miren, bien interesante, no puede ser ni final ni abstract. ¿Ya? Entonces, este cuadro es clave para no fallar en esas preguntas, ¿no? Entonces, tenlo en una tarjeta, o algo que a la hora que veas una pregunta de clases nested te sirva de recuerdo, ¿ya? Te sirva de recuerdo. Vamos, 96. Miren, reglas. ¿Puedes heredar una clase o implementar cualquier número de interfaces? La signer, sí. ¿Pueden acceder a miembro de instancia de la clase envolvente? Sí. ¿Pueden acceder a variables locales de un método? No, ninguna, ¿no? No aplica, perdón. No aplica porque la clase signer no está dentro de un método. La clase static nested, heredar una clase que implementa interfaces, sí. ¿Puede acceder a miembro de instancia de una clase envolvente? No. La clase static no puede acceder a miembros de instancia, porque es estático. Y no aplica para el tema de métodos. Locales, las clases locales que están dentro de un método, sí pueden heredar o implementar interfaces. Sí pueden acceder a miembro de instancia, ¿ya? Si es que está declarado en un método de instancia, la clase local, ella también está declarada en una método de instancia. Sí pueden acceder a variables locales del método envolvente, sí, con el detalle que esa variable sea final o efectivamente final, que fue lo que expliqué hace un ratito. Y ahora venimos a las clases anónimas. ¿Puede dar una clase e implementar cualquier número de interfaces? No, porque debe tener exactamente una superclase o una interfaz. Es que él nace a partir de una interfase o una clase, entonces no puede estar heredando e implementando cualquiera, ¿no? Sino la que hizo que él naciera, el anónimo. ¿Puede acceder a miembro de instancia de una clase envolvente? Sí, si está en un método de instancia. ¿Puede acceder a variables locales del método envolvente? Sí, pero también la misma regla, final o efectivamente final. Entonces, estos dos cuadros son el resumen de de estas clases nested. ¿Ya? Ok, ahí termina. Ahí termina. Entonces, lo que tiene que ver con clases nested, ya está. ¿Ya? Ahí están los cuatro tipos. Las Signer, las Static Inner Classes, las locales y las anónimas. No se olviden, son cuatro tipos. Ahora viene el polimorfismo, ya. Si alguien recién está empezando con Java, al comienzo esto le da miedo, ¿ya? Lo raya un poco. Yo se los digo porque yo he enseñado 5 años en EPUPC
Y me costaba explicarles esto. Sobre todo porque ya... sobre todo porque ya en EPUPC algunos ya no querían ya ver temas de programación. Entonces, o algunos venían de industrial, porque ahí mezclaban algunas carreras. Entonces, yo me daba cuenta que era complicado para ellos, ¿ya? Entenderlo. Entonces, la única forma en la que pude más o menos lograr convencerlos o que le agarraran el gusto era, tú mismo aplicas polimorfismo, le decía. Tú eres polimórfico. ¿Por qué? Porque todos tenemos una madre o un padre. Entonces tú eres un hijo. No, pero yo estoy casado. Ya, pero eres un hijo. Si todavía están vivos tus padres o ya están en el, ¿no? Donde estén, en el cielo, según tu creencia religiosa o no religiosa, pues son tus padres, tú eres un hijo. Pero tú también a veces haces el rol de papá, si ya tienes familia. Haces el rol de esposo. O de repente estás haciendo una obra social y se te ocurre vestirte de clown. Eres un clown. ¿No? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es psicólogo y es clown y es actor, ¿no? Ya, entonces, así, todos desempeñamos un rol. En una conferencia tú eres speaker, o eres simplemente el asistente, o eres persona organizadora, o eres moderadora. Entonces, todos hacemos un rol, ¿ya? Pero nuestra esencia se mantiene, ¿no? Nuestra naturaleza se mantiene, solo que en un momento determinado desempeñamos un rol, ¿ya? Entonces hay como dos momentos, ¿no? Nuestra naturaleza y el rol que ejecutamos. Entonces vamos a ver cómo eso en programación se aplica, miren, porque acá dice que es la propiedad de un objeto de tomar diferentes formas. Entonces, un objeto ya puede ser accedido usando una referencia de él mismo, o sea, tu naturaleza, persona igual new persona, por ejemplo, perro igual new perro, es mi naturaleza. Pero también puedo hacer una referencia de una superclase. Animal igual new perro, ¿no? Animal igual new tigre, animal igual new lobo, pues es un animal, ¿no? O puede ser persona igual persona natural, persona igual persona jurídica, pero son personas, son tipos de personas, ¿no? Entonces, algo así. O puede ser una interfase que el objeto implementa o hereda. Imagínense que ustedes, todos nosotros, implementamos el rol, la interfase papá, o la interfase hijo, o la interfase clown. Entonces, del lado izquierdo del igual, puede ser papá, el rol papá, ¿ya? New, a ver, uno de ustedes, no sé si uno de ustedes sea papá, pero digamos, ya, Félix o Luis, ¿ya? New Luis. Entonces, tú estás ahorita con el rol de papá, ¿ya? O clown, ¿no? Clown igual New Iván, ¿no? Eh, ¿Se dan cuenta? Entonces, en este momento del lado izquierdo está el rol o el personaje o el padre, la clase padre o él mismo. Y el lado derecho, el que implementa, el que hereda o él mismo. ¿Ya? Pero al revés no. Si tú pusieras clase hija por el lado izquierdo y clase padre por el lado derecho, sería un error. La única forma que lo va a permitir es hacer un CAS. ¿Ya? Igual acá, ¿no? Una clase y acá la interfase que él implementa del lado derecho. Eso está mal. Has invertido la fórmula. ¿Ya? Para que el polimorfismo funcione, tiene que estar la interfase y la clase que lo implementa a la derecha, o la clase padre y la clase hija a la derecha, o la misma naturaleza. Yo, Luis, soy Luis, ¿no? New Luis. ¿Eh? Esas son las únicas tres formas, ¿ya? O sea, no hay que rayarnos más. Son las tres formas. No necesitaríamos CAS, ¿ya? Entonces, vamos a usar el IDE, ¿ya? Acá sí voy a usar el IDE porque esto sí amerita verlo paso a paso, ¿ya? Los otros sí eran ejemplos de... Y vamos a crear aquí, déjenme un ratito por favor, vamos a crear para terminar esto del polimorfismo bien. Entonces, justamente acá hay un ejemplo en el PPT, pero ya lo llamamos al IDE, primate, ¿ya? Primate y le vamos a poner lo que él dice, ¿no? Un método hasHere, ¿ya? Que retorna true, ¿ya?
Esa es la clase padre. También puede haber una interfase, ¿no? Ya, una interfase, hasTail, dice, y le ponemos un método, boolean is, miren, no le pongo public abstract porque ya se entiende que es public abstract, ¿no es cierto? Eso es importante de lo que hemos aprendido en la interfaz. Y ahora creo una clase que hereda de primate y implementa hasTail. Entonces, hasta en la programación se cumple, ¿no? Hay un solo padre biológico, por eso es el STENS, pero él puede implementar los roles que quiera. Ahorita, hasTail es el rol que va a hacer. ¿Ya? Entonces, por eso que nos sale inmediatamente que tiene que darle vida a ese método. ¿Ya? Digamos que él dice, yo retorno falso. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a declarar una variable de instancia. ¿Ya? Y acá vamos a crear un método main con el cual vamos a jugar con el polimorfismo. Entonces, nosotros ya sabemos las tres fórmulas. Mi propia naturaleza, o sea, yo mismo, lemur igual new lemur. ¿Ya? Esa es la primera forma. O sea, ahí no hay pierde. Y tú dices, quiero llamar a edad. Lemur.edad. ¿Ya? Entonces, lo corres. Ya, vamos a ver. 10, ya. Pero he usado la fórmula en la misma naturaleza. Yo igual a new yo. Algo así. ¿Ya? Entonces tú dices, ya, ok. Y ahora quiero que uses la interfase. La fórmula me hace acordar que la interfase va a la izquierda. ¿Ya? Y aquí la instancia lemur. La clase que lo implementa. Ojo, que la clase lo tiene que implementar. Si no lo implementara, miren, le quito el hasTail, ¿ya? Y obviamente le tengo que quitar el override porque si no daría problemas. ¿Ya? Me da error. O sea, no puedes asignar cualquier clase. Del lado derecho, eso también me olvidé en las reglas. Si tú tienes una interfase y una clase, esta clase tiene que implementar la interfase. Entonces, acuérdense de esta rayita. ¿Ya? Entonces, no puedes poner cualquiera. ¿Ve? Te lo regreso como estaba y ahora sí. ¿Eh? Y acá viene el tema. Muchos caen porque creen que ya ahorita hasTail es lemur y hasTail puede llamar a métodos de lemur. Digamos, miren, imagínense que lemur tuviera otro método. Public void play. ¿Ya? Así se me ocurre. Y yo acá pongo play. Claro, el IDE me va a decir que estoy mal, pero en el examen te saben que te van a querer atrapar. Entonces tú dices, pero ¿por qué si lemur tiene el método play? Entonces acuérdate, tu variable, la variable es de tipo hasTail. Él no va a perder su naturaleza. Él es hasTail. Y hasTail lo único que tiene es este método. ¿Se dan cuenta? Entonces es como que hubiera dos momentos, ¿no? El momento del IDE, diseño, código, compilador, y Play no lo tiene, o tú ves un método Play aquí, ¿no? Entonces, esto no funciona. Entonces, no va a haber tiempo de ejecución porque ni siquiera va a correr, ¿no? Miren, clear hecho run, no, porque no compila la clase. ¿Eh? Entonces, no hay tiempo de ejecución porque me va a decir no compila la clase. Entonces, la variable va a seguir siendo hasTail ahorita en tiempo de compilación. Al único que va a poder llamar es a este método. Al único que tiene él. Ya en tiempo de ejecución, obviamente, se convierte en lemur, pero llama a este de aquí, que vendría a ser la implementación de él, ¿no? Claro, que no lo he impreso, ¿no? Acá le he puesto falso, sino mejor lo imprimimos para que se vea. A ver. Ya, ahora sí. Ahí sí veríamos qué imprime, ¿no? Entonces imprimiría el falso, claro. Pero ya tiene la naturaleza de él. Vamos con la otra. Entonces, primate. Primate igual new lemur. Nuevamente la fórmula que estamos usando es clase padre
igual clase hija, ¿no? Como usamos aquí, ¿no? Perdón, como usamos aquí. Interfase, clase que la implementa, ¿ya? Entonces, pero primate que está más arriba, solo tiene este método. Entonces, si yo pusiera style_stripped, estaría incorrecto, porque este método no le pertenece a primate. Peor si pongo primate play, tampoco. Ninguno le pertenece a primate. Entonces, eso de ahí es lo que se equivocan, ¿no? Porque piensan que ya es un lemur, en ese momento es un lemur, y se olvidaron que primero tienen que pasar la compilación. O sea, código compila o no compila, y ahí recién corre y se transforma, así como les digo que tú adoptas el ser en clown, si ya, ya compila, entonces ya te conviertes en lemur, pero mientras no compile, no puedes hacer eso. Entonces, todo método no lo puedes llamar porque el primate no lo tiene. Primate nada más tiene este. Entonces, al único que podrías llamar es a este de acá. Borras esto, no, esto no existe, lo marco acá. Esto está mal, estos de acá no existen para primate. Primate solamente puede llamar a hasHair. ¿Eh? Entonces, esto es lo que tiene que quedar claro. ¿Eh? Ahí lo imprimimos también para que se vea. Y de eso se trata el polimorfismo. De esas tres variantes que la puedes llamar así directamente o puedes estar como argumentos de un método o de un constructor. Y ahí también puedes usar argumentos polimórficos, parámetros polimórficos, ¿no? Lo declaras como interfase o como clase padre, entonces solamente le puedes pasar clases hijas o clases que implementan la interfaz. Entonces, eso también es lo que se usa mucho en Java, ¿no? Parámetros o argumentos polimórficos. Pero al final es lo mismo que está acá. O me pasas a mí directo, o me pasas una clase que implementa y el argumento del método podría ser una interfase. Solamente le puedo pasar a aquellos que implementan esa interfase. O el argumento de un método podría ser una clase padre. Entonces solamente podría pasarle la misma clase padre o las clases hijas que él tiene. ¿Ya? Entonces, eso que acabamos de ver es lo que explican acá en el PPT, que es el polimorfismo, ¿no? Las tres variantes, ¿ya? De ahí viene objeto versus referencia. ¿Ven? En Java todos los objetos son accedidos por referencia. Lemur es su referencia. ¿Ok? O sea, tú nunca accedes al objeto directo. Tú tienes la referencia al objeto. El objeto está en la memoria. ¿No es cierto? Y object, que es la clase padre de todas las clases Java, podría ser una referencia a esa variable de referencia que tienes de lemur. ¿Ya? Pero este es como un object genérico, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso que el tipo del objeto es el que determina qué propiedad existe dentro del objeto en memoria. ¿Ya? Y qué métodos y variables son accesibles en el programa Java. Entonces, lo que tratan de explicar acá es lo mismo que decía, ¿no? Si mi referencia de tipo hashtail, yo solamente puedo llamar ¿a quién? Si mi tipo de referencia es hashtail, yo solamente puedo llamar a este. Si mi referencia es primate, yo solo puedo llamar a este. Si mi referencia es lemur, sí puedo llamar a mis métodos, ¿ya? Pero tienen que ser lemur, ¿ya? Porque si fuera hashtail, solo llamo a este. Si fuera primate, solamente lo llamo hashair. Si fuera lemur, se puede llamar a su variable de distancia, a los métodos que él tenga, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora, por ejemplo, aquí no hay problema porque soy yo mismo, lemur, lemur. Acá él es mi padre y yo soy hijo que hereda de primate. No necesito el cas. Está implícito, ¿no? Porque la clase padre está a la izquierda y la clase hija está a la derecha. Pero miren la parte de abajo. Primate lo han puesto a la derecha y lemur a la izquierda. Aquí sí tiene que haber cas para decirle que tú eres un lemur.
Si no, esto no compila. Si tú lo dejas así, no va a compilar. Porque te va a decir, ¿dónde está el CAS? ¿Correcto? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Eso es importante determinar. De ahí vamos al 101. Y son para el examen, ¿ah? Son para el examen. Miren, el casting de una referencia de un subtipo a supertipo no requiere un CAS explícito. O sea, si está a la derecha, el hijo o el querea de la clase padre y la clase padre está a la izquierda, no hay problema, no hay CAS, ahí no necesitas CAS. Los tres casos que explicamos. Pero si la clase padre o supertipo está, o subtipo, o sea, está a la derecha y a la izquierda está el hijo o el que implementa, ahí sí tienes que poner CAS. ¿Ya? Ahora, tal vez compile, porque con los CAS puedes hacer que forzarlo, pero en tiempo de ejecución, si estás usando un CAS inválido de una referencia a un tipo incompatible, te va a resultar una excepción. Entonces, cuando te salga un class CAS exception, significa que en tiempo de ejecución, el tipo no hace match con la referencia de la izquierda y va a darte un class CAS exception. Este va a ser la excepción que te va a salir, ¿no? O sea, no hay compatibilidad de tipos. O sea, ha casteado porque al final pues has cumplido con la compilación, ¿no? Fuerza lo que sea de tal tipo, pero si internamente no es del tipo que se espera recibir en la variable, falla. Ahorita vamos a ver un ejemplo, no se preocupen, en Class Cat Session lo vamos a ver. Y por suerte, Java la última me pareció genial de Java. O sea, no te permite CAS de tipos que no tienen ninguna relación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí miren. Este es un vir y este es un fish. Ni siquiera son del árbol genealógico, no heredan más que de object. ¿Ya? Pero aquí al fish lo quieres castear a la fuerza a un vir. Aquí no te va a compilar. ¿Por qué? Porque él se da cuenta, estos dos, el lenguaje, el mismo compilador dice, oye, pero si estos dos no tienen no pertenecen ni siquiera a la misma rama, no tienen ni un padre más que object. Ah, no, este casta de más. O sea, el compilador se asegura que ni siquiera lo intentes porque ya sabe que va a salir un class cast exception, ¿no? O sea, inmediatamente se da cuenta, esto es un class cast exception, pero malísimo, ¿no? Forzado, ¿no? Me quieres castear, no, eso no te voy a dejar. Pero, por eso que es importante las reglas, ¿ven? Acá también se repite lo mismo, miren, el compilador no te permite castear tipos no relacionados cuando se trata de clases. Pero esto no siempre es verdad para interfaces, porque las interfaces soportan múltiple herencia y eso limita al compilador a razonar sobre ello. Ya, acá hay una debilidad del compilador con las interfaces. ¿Ya? Porque como tú puedes tener herencia de interfaces y hasta múltiple herencia, ahí el compilador sí se queda corto. Dice, cuando usas interfaces, a veces no puede inmediatamente decirte, ah, no están relacionados. Entonces te acepta la asignación. ¿Ya? O sea, porque una clase puede o no implementar la interfase, pero probablemente uno de sus hijos sí la implemente. Por eso que, o nieto, por eso es que ahí al compilador le cuesta, en el caso de interfaces, determinar si está relacionado o no. Por eso sí, a veces hay casos que te deja compilar. ¿Ya? Entonces dice, cuando tienes una referencia a una clase particular, el compilador no sabe qué subtipo específico está implementando, ¿no? Entonces, por eso, ese es el tema. Entonces, miren acá el ejemplo, miren. Acá vemos un ejemplo de class cast section, miren, porque tú tienes una interfase canino dog, ¿no? Y dices lobo implementa canino, ¿ya? Y tú directamente instancias lobo, wolf, ya. No hay problema porque es su naturaleza, wolf, wolf, ya. Pero acá el wolf lo casteas a dog, ¿ya? Y lo recibes un dog, ¿ya? Como le dije, las interfaces no son cuando se usa interfaces, ahí el compilador sí no es tan astuto para darse cuenta que wolf no implementa dog.
¿Ya? Porque él dice, porque él se queda ahí corto, como dice, ya, bueno, de repente Wolf no, pero un hijo de Wolf podría. O sea, ¿no? Implementar doc. Y entonces, por ser hijo de Wolf, él también podría aceptar este caso. ¿Ya? Entonces, ahí donde sí la regla falla, ¿no? O sea, como que él no es tan inteligente para deducir eso. Entonces, sí lo acepta. Pero a la hora de correr, como en la vida implementa doc, esta es la excepción que te va a salir. ¿Ya? Entonces, por eso que la regla de acá dice bien claro, ¿no? El compilador no te permite castear tipos no relacionados cuando se trata de clases, pero esto no es siempre verdad para interfaces, ¿ven? Ahí donde él no sabe qué hacer, porque las interfaces soportan múltiple herencia y eso limita al compilador a razonar sobre ellos. Entonces, por eso que en este caso, como se ha usado interfaces, Wolfie, casteado doc, sí lo aceptó esto de acá. ¿Eh? Pero ya sabemos que al correr va a dar un class section. Entonces, el instant off entra al rescate, ¿no? Si quiere verificar si un objeto pertenece a una clase particular o interfase, usa instant off, ¿no? Por ejemplo, acá miren, Roden es una clase. Instanciado a sí mismo no hay problema. Pero Capybara es hijo de Roden, ¿no? Roden, miren, casteado a Capybara, te va a dar un class case section si lo dejaras así. Claro, porque un Roden es más bien padre de Capybara. No puedes lo casteas a Capybara, pero lo estás forzando. ¿Ya? Al correr va a caer. Entonces, otra alternativa sería, mejor pregunta, tú eres una instancia de Capybara para recién hacer algo. Porque si lo dejas así, en runtime va a caer con class case section. Ahí el instant off, ahí el instant off es el que te ayuda. Ya. Pero tampoco puede ser hacer instant off de cualquiera. Por ejemplo, miren, Beer y Fish, nuevamente es el mismo ejemplo, no están relacionados. Entonces, ¿qué hago preguntando instant off Beer? Si jamás va a suceder eso, porque Beer y Fish no están relacionados. Entonces, ahí es un caso donde el instant off está de más, no compila. Las dos clases no tienen ni una relación. Ahora, el polimorfismo también aplica en la sobreescritura, porque miren, pingüino, gay hey retorna 3, print info imprime this get hey. Pero si yo digo, yo, hijo de pingüino, quiero retornar 8, y después en el método main le digo, creo una instancia de emperador pingüino print info. Ya. ¿Qué hace ahí? Emperador pingüino, por ejemplo, no tiene el print info. ¿Ya? Entonces va a llamar al del padre, que ha heredado, pero ¿a cuál GG llama? ¿Al de acá o al de acá? Pues al suyo, ¿no? Porque GG, él sí lo tiene. Entonces imprime 8, que es el de acá. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo que también se usa el polimorfismo con sobreescritura, ¿no? El hijo llama al método del padre, pero se llama el método de él, el sobrescrito. Entonces el polimorfismo tiene la idea de reemplazar métodos en runtime vía la sobreescritura. Pero igual Java te da la opción de llamar al método padre. ¿Cómo llamaría el método padre? Le diría, mira, llámame super getHey. Y ahí sí, de ahí al print-info 3. Porque si tú lo dejas sin el super, él llamaría el de acá y retornaría 8. Pero si tú le dices super, acá sí le estás diciendo, no, quiero que uses el método de mi padre pingüín y retorna 3. ¿Ya? Con super harías eso. Ocultamiento de miembros con sobreescritura. ¿Se acuerdan de que ocultamiento era con static? Entonces aquí tienes static getHey y acá le dices imprímeme getHey. Pero acá tienes un static getHey retorna 8 y le dices new crested penguin print info. ¿Ya? En este caso, este es una hija de pingüín y el print info lo tiene él. ¿Ya? Pero él dice, quiero llamar al método mío y ahí sí estás en el ambiente de, ¿no? De este método y este método es estático en ambos sentidos,
Entonces ahí hay un ocultamiento. Este no existe para él. Y va a imprimir el 3. En este caso se imprime el 3. Porque son miembros estáticos y ahí hay ocultamiento. ¿Se acuerdan? No era lo mismo que sobrescritura. Acá, por ejemplo, este de aquí, marsupial, ¿ya? Este vamos a llevarlo al líder para analizarlo paso a paso. Miren, vamos a ver este ejemplo. Marsupial. Ya. Entonces vamos a crear la clase marsupial. Ya. Esa clase va a tener protected, ay caramba, protected in 2. Ya. Va a tener un método ya estático. Ah, no, booleano. Y ahí le decimos que retorne falso. Pero miren, es un método estático. ¿Eh? Después vienes y le dices, tú heredas de marsupial. Ya, esta es una clase hija, que también va a tener esto mismo, pero con 6. Y también va a tener isDepen, pero que retorna true. Venga, disculpe. Ya. Entonces, en el método main, tú vas a decir, a ver, canguro, new canguro. O sea, es la misma clase. ¿Ya? Y después va a tener un marsupial que es igual a este. Ya, es que marsupial es la clase padre, recibe una clase hija, ¿no? Pero miren cómo tenemos los dos casos. Entonces, si yo le digo imprímeme isbiped, perdón. Ah, no, no le he generado perdón, le he puesto isbiped. Sí, pues, le he puesto isbiped. A ver, a ver. A ver, canguro, canguro quiere llamar a este método. Ya, lo que pasa es que, ¿saben por qué no aparece? Porque por default el IntelliJ sigue una buena práctica, ¿no? Dice, pero si este es un método estático, ¿por qué usas una variable distancia? Una variable, pero distancia es la variable y llamas 6 bipes. Si se dan cuenta, el IntelliJ ni siquiera lo muestra. Miren. ¿Eh? Pero tú sabes que sí es correcto llamarlo, porque no hay ningún problema. ¿Ya? Pero por un ocultamiento de métodos, ¿ya? Porque como son estáticos y no hay sobrescritura, te llama al true, ¿ya? Ahora tú dices, voy a llamar a este, al marsupial, y marsupial quiere llamar a isbiped. También, nuevamente, como es estático y no se espera que tú crees una instancia para llamar a un método estático, por eso no te lo muestra por defecto. Pero ahora miren, marsupial isbiped retorna falso. O sea, él está llamando al método del cual él es del tipo de la referencia, ¿no? Referencia marsupial, este va a llamar. Pues ahí también vemos que ahora tú dices, y le da si no es estático, ¿no? Y si dices marsupial, edad, ya, entonces, el primero te imprimiría el 6, ¿no? Porque es de tipo canguro, ¿no? Y el otro te imprimiría el de tipo marsupial, que sería el de acá. Miren, o sea, es acorde a su tipo de referencia. 6 y 2. 6 y el de acá. Marsupial imprime 2. Ya, entonces, a ver. Ahí sí ya llegamos al último. Ahí sí ya llegamos al 110. Ya, entonces, vamos a ver. Ya.
Ya. Entonces, miren, ¿cuántos tópicos ya terminamos? 7 tópicos. Building blocks, operadores, making decisions, core APIs, métodos, diseño de clase y diseño avanzado de clases. Son 7 tópicos. Estamos en la mitad, ¿ya? Estamos en la mitad. Vamos a levantar ahora un ratito, déjenme nada más. A ver, un ratito. Claro. Ya, entonces, 30. Falta el video y falta Ya, vamos a ver aquí rápidamente y quitando esto de acá. Ay, perdón, ¿eh? Ese fue el... Un ratito. No, estoy por aquí. Ya. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a revisar estos casos, ¿ya? Por ejemplo, qué dice la pregunta número 1? ¿Ya? La pregunta número 1 dice, ¿cuál de los siguientes son declaraciones de récord válidas? Escoge la que aplican. Miren, no creo que acabemos, pero igual vamos empezando al menos con algunas preguntas, ¿ya? Hay varios, récord iguana, récord gecko, récord camaleón, bir de dragón, new. ¿Cuáles son válidas? Dice. ¿Ok? Iguana. Iguana, ¿qué tiene de malo? Puede usar iguana una variable estática age con el mismo nombre que el argumento de arriba age también. ¿Eso es correcto? Miren, age y age. ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Chicos, no se puede. Claro, iguana está descartado. ¿Ya? Ya, seguimos. La B, gecko. Miren, final record sin parámetros. ¿Puedo tener un récord sin parámetros? ¿Se acuerdan? ¿Puedo tener un récord sin parámetros? A ver, estoy haciendo dudar, ¿ah? Ya, le voy a robar 9 minutitos nada más, ¿ah? Cosa que el miércoles hacemos más preguntas. Este sí necesito hacer varias preguntas de repaso para pasar a la segunda parte tranquilos, porque si no, ahí sí me da miedo, ¿no? Tenemos que cerrar bien esta primera parte del curso. Gecko es un récord sin parámetros. ¿Puedo tener un récord sin parámetros? Es la pregunta. ¿Sí o no? Anímense, ya, sí, aunque se equivoquen. Sí, correcto. Primera, válida. Camaleón. ¿Qué pasa con camaleón? ¿Qué pasa con camaleón? ¿Puedo marcarlo como Astrat al récord? Ajá. ¿Vieron? Entonces, algunas cosas no se pueden, ¿no es cierto? Entonces, ni camaleón ni iguana. Gecko sí. Ya. Bir dragón. Bir dragón ha declarado un método fun y la variable es fun. ¿Hay problema? ¿Mm? El método es getFun o fun. Y acá viene un override. ¿Qué dicen?
¿Está correcto? ¿El método es getFun o fun? Porque está diciendo que lo está sobreescribiendo, ¿no? ¿Qué decía la teoría de récord? Los argumentos y se le genera un método que es el mismo nombre del argumento, ¿sí o no? Fun, claro. Entonces es correcto, Piero Dragón. Ya va la B y la D. ¿Qué dicen de new? New dice acá sobrescribo el equals y establezco el size. Set size, ¿qué dicen? Los récords son inmutables. ¿Tú puedes cambiar el valor de size? No. Entonces esto está mal. Porque el equal sí lo puedes sobreescribir, ¿ah? Pero este está mal. Entonces solamente te queda la B y la D. ¿Ya? La B y la D. ¿Vieron? Entonces te están preguntando si sabes de récords, ¿ah? Miren. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes sentencias se puede insertar acá en esta línea de manera que el código compile? Miren, la interfaz es CanHoop y la clase Frog implementa CanHoop. Miren. Puedo tener aquí, ¿qué cosa? Las tres fórmulas que les expliqué. ¿Mm? Acá está Turtle Frog, hereda de Frog. Él es el hijo, miren, el hijo de Frog. Y acá tengo tengo dos hijos de Frog y una interfase. ¿Qué puedo poner aquí con lo que vimos ahora ultimito? Esta pregunta justo es de la ultimita. ¿Qué puedo poner ahí en esa línea? ¿Ya? Yo creo que con esa cerramos, ¿ah? Para no marearlos. Pero tienen que contestar bien esa número 2. ¿Qué dicen? ¿Qué puedo poner? A ver, pongan en el chat, ¿ya? Yo los espero. No se preocupen que las otras preguntas las vemos el día miércoles, ¿ya? Para hacer un buen repaso de este tópico. ¿Qué dicen? ¿Puedo poner frog? ¿Puedo poner frog? ¿La? ¿El papá de todos? Claro, estoy correcto. Esta es la más fácil. La B, Turtle Frog. ¿Él mismo puedo ponerlo? ¿Su misma naturaleza? Claro, va la B. Brazilian Horned Frog, igual New Turtle Frog. Los dos son hijos de Frog. ¿Puedo poner acá Brazilian? No, correcto. Va a dar no, ni siquiera clase de sexo, no va ni compilar. ¿Ya? CanHop, correcto, porque es la interfase que implementa su padre, de la cual todos heredan, por lo tanto todos implementan CanHop. Te queda la E y la L. Miren, la L está descartada porque es long, dice, long. ¿Qué tiene que ver long ahí? Pero la E es bar. ¿Puedo poner un bar? Sí, porque bar era variables locales. Estamos en un método main. O sea, es una variable local. Entonces, A, B, D y E. Ya, ya. Queda para una más, ¿ah? Queda para una más, ya. A, B, D y E. Ya, la última. Y con ese cerramos. ¿Cuál es el resultado del siguiente programa? Miren, ahora tienen un enum, ¿ah? Un enum que tiene 1, 2, 3. Son valores simples. Les pregunto, ¿necesitas punto y coma? Son valores simples. ¿Qué decía la teoría? ¿Necesitamos un punto y coma? No necesitamos punto y coma. Correcto, vamos bien. Static Final Flower Default, dice. Está creando una variable igual a Strawberry. O sea, este default es igual a Strawberry. Y él dice, voy a recorrer todos los valores y voy a imprimir el ordinal. ¿Mm? Ya. Pero miren, acá hay unas opciones 0, 1 y 2. Puede ser 0, 1 y 2. 1, 2 y 3 no puede ser porque nunca empieza en 1. Pero acá la pregunta es, ¿o hay error de compilación? ¿Mm?
¿Ok? Ya. Pero escúcheme. Escúcheme antes de contestar, ¿ya? Escúcheme antes de contestar. Cuando tú tienes una lista simple, no necesitas el punto y coma. Pero cuando tú declaras un constructor o declaras variables, ¿ya? Sí necesitas el punto y coma. Esto es una variable. Esta es una variable. Ya, no te han puesto el caso del constructor, pero cuando un enum tiene un constructor o declara variables, el punto y coma sí es necesario. ¿Ya? Lamentablemente sí necesitamos el punto y coma. Entonces el código no compila por esto, porque todo lo demás está bien. Y entonces por una línea es que no compila. ¿Ya? Es solo por esa línea nada más. ¿Ya? Entonces repito, cuando el enum tiene una variable o un constructor, sí necesita un punto y coma después de la lista de valores. ¿Ya? Entonces no se olviden de esa regla. Por eso la respuesta ahí es la C. ¿Ok? Nos hemos quedado en la 3, ¿ya? Faltan varias preguntas, ¿ya? Entonces el miércoles lo vemos tranquilos, es puro repaso, pero usted tiene 110 slides para revisar, ¿ya? Miren, cosa que estén mejor preparados para el día miércoles. Miren, acá está. El slide tiene 110. Hagan sus resúmenes, chicos, hagan sus resúmenes con tarjetas o vean o stickers en tu máquina, porque eso es lo que le va a ayudar. No es que son tantos tópicos, lo único que le van a quedar son las reglas y los cuadros que les mostré. Eso ténganlo aparte, como tarjetitas. Yo sé por qué les digo, cuando vienen los simulacros, aquí puedes usar tarjetas y todo. Como son más de 20 simulacros que vamos a dar, entonces los primeros vas a usar tus tarjetas, pero de ahí te vas a dar cuenta que ya no lo necesitas. Y entonces ya vas a empezar a responder. Ah, esta es la regla tal, esta regla de acá me están preguntando, esta de acá. Te empiezas a identificar. Ya último en el examen, pues 5 se te pasen, pues, ¿no? Y las demás contestas bien. Nota 85%, 90%. ¿Ya? Pero tienen que hacer ese esfuerzo. Este examen sí necesita. Este examen es fuerte. O sea, por eso que es bien valorado. Apenas saquen ustedes esta certificación, van a ver cómo las empresas, ¡plum!, caen, pero así. Los de Globan, los de Encora, son los más, los que más acechan. Pero también empiezan a llegar. Si quieren que empiecen también a escribirles de afuera, tienen que traducir su CV, su LinkedIn o profile a inglés, porque los de afuera no entienden nada de español. Y en el buscador de LinkedIn empieza ya a aparecer tu perfil en inglés. Ya empieza y bueno, ya el otro tema de si lo hablas o no, tienes un nivel, pero ya vas a aparecer. Entonces van a empezar a escribir. Pero yo he empezado a escuchar también que la demanda es tan fuerte que incluso hasta el apoyo del inglés lo están aceptando porque dice, bueno, te vamos a meter en clase de inglés, bueno, ya negocian en el sueldo, ¿no? Pero el sueldo ya es, ya es un tema de cada uno, pues, ¿no? Cómo son sus expectativas, su costo, nivel de vida, etcétera. Ya, pero esta certificación pesa. Es igual que las de AWS, cuando las saquen, también empiezan a escribirte, igual que la de Sprint. La de Sprint también es una certificación valorada porque son pocos, ¿ya? Claro, o como dice Luis, o la de Spring. Entonces, son estratégicas, chicos. Por eso es que estamos dándole con mucha fuerza a eso, porque vemos cómo está el mercado. El mercado no te está preguntando, no sé si a ustedes les ha pasado, ya no te está preguntando dónde has estudiado. Es más, hay chicos que ustedes conocerán, o yo les cuento caso por chicos que no han terminado. Es más, algunos ya no quieren ya ni terminar. Y yo, pero ¿para qué termino si ya ahorita estoy en tal país, en tal empresa trabajando? Es una realidad, sí es verdad. En todo caso, podría ser el inglés tu mejor apuesta, ¿no? Porque ahí se abre. Yo tengo un amigo incluso de Ventanilla, de acá del Callao, ¿ya? Que el hombre es un trome en Drupal, ¿ya? Agarró un content manager como Drupal, así como el WordPress, y ahorita está trabajando para Univision.
en Estados Unidos, porque lo domina, pues, ¿no? Entonces, y yo le pregunté, no, me dijeron, queremos que trajes aquí, te vamos a tramitar tu visa H1B y te vienes para acá. Y Drupal no se encuentra así nomás. Y lo mismo está pasando con Go y con Rush. Son lenguajes, o sea, hay unos lenguajes que sí son muy pocos, y entonces estos desarrolladores son bien buscados. Ahora, en Java, ustedes dirán, ¿y quién te buscará? Te busca Tata, te busca Deloitte, te busca IBM, te busca Mahindra, te busca Globan, Encora. O sea, también hay bastante mercado, bastante mercado. Entonces, por eso les decía, las certificaciones no son por gusto, ¿eh? De verdad que yo acá conozco a varios, y ustedes son testigos de que antes de las certificaciones, el mercado era local, local. Cuando hemos empezado a sumar certificaciones, porque yo también era un crítico y lo tengo que reconocer y soy sincero con ustedes, no, pero ¿para qué quiero certificación? ¿Cuántos años vengo trabajando en Java? ¿Para qué la necesito? Era un gran error mío. Me he tenido que llegar a los 40 y tantos años a darme cuenta que era un gran error mío. Por eso yo les recomiendo, chicos, que le pongan todas las ganas y se certifiquen. Acá hay chicos que hablan ya inglés, incluso han escuchado a Félix, con algunos audios a veces se entran, se meten de su trabajo, porque está todo, constantemente trabajando. Entonces el inglés es importante y ya está trabajando en Estados Unidos, pero se quiere certificar, por eso está acá en este grupo. La certificación ayuda. Cuando yo también he trabajado por una empresa americana, también me han llamado por eso. Me dijeron, José, tú estás certificado, queremos que trabajes acá, en la empresa era de Los Ángeles, y vas a trabajar acá en lendistry.com. Si la buscan en internet la van a encontrar. Ahí estoy trabajando como 6 meses, ¿ya? Y me ayudó. Me dijeron, tú eres un Java certificado, eres senior Java developer. Para nosotros eres senior Java developer. Y me dieron el trabajo. No me preguntaron, hoy me puedes mandar tu título, mándalo a traducir, como hacen las maestrías, ¿no? Te piden que traduzcas y que te vayas a Ministerio de Relaciones Exteriores y nada. ¿Vieron mi certificado? Ya, listo, José, ¿cuándo empiezas? Y después una plataforma de pago, ya, porque ustedes saben que estoy en Perú, igual. Entonces ahora estoy trabajando en Noruega y la misma idea, ¿no? También te transfieren tus fondos para acá, igual tú generas tus recibos. ¿Por qué? Porque necesitas generar impuestos en tu país donde vives para poder acceder a educación, salud y muchas cosas, ¿no? Por eso que uno declara impuestos en el país donde vive. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, las certificaciones, chicos, son importantes. Sáquenle, no estén viendo videos nada más o acumulando videos. No, ya la próxima lo veo. La próxima lo veo. Así vas a estar como yo me acuerdo en mis épocas de los 20 años, 30 años, sí me acuerdo de esa época. Me bajaba teras de videos de Mule. Me acuerdo que había un software que se llamaba Mule. Ya me bajaba libros, todo. Me decía, muy pronto voy a leer esos 10 libros que me he bajado. Me bajaba cursos completos de, antes no existía Udemy, pero ¿no? Existían otras plataformas de estudio. Me bajaba. ¿Ustedes creen que hasta el día de hoy he leído todos esos teras de documentos que he bajado? No te da tiempo para eso. Entonces, dedíquenle a una cosa. Ya están con Java, ya están con Spring, digamos, y están también por darle Spring. Entonces, ya ustedes tienen ya de repente, si ya acabaron ese curso, sus tarjetas, sus simuladores, ¿ya? Y así, constante. Acá en Java estamos también haciendo revisión de tópico. Eso no lo hacía en grupos anteriores, ahora lo estoy haciendo así. Aunque me demore un poquito más, no importa. Termino el tópico, revisión. Termino el tópico, revisión. Pero cuando lleguemos al último tópico, JDBC, ahí yo les pongo los simulacros. Son 60 preguntas de todo combinado, ¿eh? Entonces ustedes tienen que estar ahí con sus tarjetas, pues. Ya. Y ya pues del tercer, cuarto, quinto simulacro, tú mismo te vas a dar cuenta, ya no necesito la tarjeta, ya me sé la regla. Entonces, cuando ya tienes ya un 75-80%, te vas a ese examen. Y después solito van a empezar a llegar todas esas oportunidades. ¿Ok? Entonces, nada, chicos, yo le aconsejo como si le dijera a uno de mis hijos mayores o a un cuñado o a un amigo cercano, porque eso es lo que me he dado cuenta con los años que sí funciona, pues empiezan a llegar las oportunidades. Entonces yo mal hacía negándome a certificarme, ¿no? O sea, no, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí me equivoqué muchísimo, ¿no? Como dice Gran Cuto, ¿no? Soberbio, ¿ya? Entonces, ahí, anímense, chicos, anímense. Lo vemos entonces el día miércoles, ¿ya? Un repasito y terminamos bien este tópico. Un abrazo. Cuídense mucho.
Chao, chao.